no se me olvidará nunca. Y quiero invitarte a las reuniones, a la conmemoración. Mira, este acto hizo que que yo me diera cuenta de lo manipulada que había estado toda la vida. Diciendo, ¿cómo es posible que durante tantos años esta gente haya tenido unas normas tan claras, pero ahora cuando están perdiendo súbitos, digan que se puede saludar a los expulsados? Me entró tal coraje que empecé a analizar todo y es ahí, solo ahí, tantos años después, cuando me di cuenta de lo peligrosa que era esta secta. Entonces, para mí fue muy doloroso, muy doloroso el que yo no pudiera tener contacto con estas personas a las que yo quería tanto, porque yo quería mucho a estas personas, evidentemente, y que de pronto ahora digan, sí, ya le podéis hablar. Te da mucha rabia, te sientes indignada, ¿no? O sea, como tú dices, muchos hijos han sido echados de casa por sus padres y luego lo peor es que saltan y dicen, no decimos que los padres no pueden hablar con sus hijos, y eso es mentira. Tú tienes una idea, te meten tal idea en la cabeza que tú durante años te sientes tan minimizada, tan poco valorada, tan poquita cosa, que piensas que tu única manera de vivir una buena vida es estando allí. De que solo dentro de la secta es donde uno puede ser feliz. Si uno sale, es pura destrucción, puro pecado, puro libertinaje, y en realidad no necesariamente. Tú no puedes ser más que Jehová. Se supone que las personas que celebran su cumpleaños se creen que ese día es el más importante para ellos y como que se hacen dioses. ¿En ti qué se basaba el castigo? En dejar de ser publicadora, porque qué ejemplo daba yo a otras personas cuando les tenía que decir que ellos no podían hacer las cosas del mundo si yo estaba haciendo las cosas del mundo, que no era apta, porque evidentemente es una vida muy ocupada. Tú tienes que prepararte reuniones, prepararte predicación, si tienes un trabajo, organizarte con todo, ¿no? Es como que te meten tanto ahí que tú no tienes tiempo ni de pensar. O sea, yo, como tenía que aprender un nuevo idioma, me tenía que preparar 2 horas diarias todos los días, porque tenía que leerlo en un idioma y luego en el otro. Porque te están diciendo, porque es que ni siquiera sabes si es realmente Dios quien dice que no puedes hacer esto. O sea, lo están diciendo ellos. ¿Cómo sabes tú que esto viene de donde tú crees que viene? Vamos a ver, o sea, yo creo que nadie en su sano juicio deja morir a su hijo. Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Qué tal? Estamos aquí nuevamente en el canal Doctrinas Peligrosas. Hoy tenemos una invitada especial, Raiza, ex testigo de Jehová, y vamos a ver que ella primero se presente y ahí comenzamos con el diálogo. Raiza, ¿qué tal? Hola, pues mira, mi nombre es Raiza y bueno, pues yo he sido testigo de Jehová durante bastantes años, la verdad. Conocí esta secta, bueno, esta organización, como la llaman, desde muy niña, la verdad. Entonces, gran parte de mi vida pues ha estado vinculada a, a esta secta en general, ¿no? Todo mi familia, la mayoría de mi familia, mi entorno, entonces me he visto muy envuelta en ello desde muy pequeña, la verdad. Así Ah, que, ok. Entonces vemos que como muchas personas que hemos entrevistado aquí en el canal, otras con las que hemos podido dialogar detrás de cámaras, vemos como que tienen un método muy bueno para atraer personas, los testigos de Jehová. sí, así ¿Qué, es. qué hicieron ellos para que, digamos, en Raiza dijera, me parece interesante lo que ellos están hablando, quiero escucharlos? ¿Cómo empezó eso? Pues mira, yo te cuento así un poco en plan resumen. O sea, yo conocí a esta organización porque un tío mío nos llevó a una prima mía y a mí de muy niñas. Entonces, era muy pequeña yo. Tendría 7, 8 años. Solo fui un par de veces, pero me llamó mucho la atención
el cómo se trataban ahí, ¿no? Yo creo que eso es lo que les llama la atención a todo el mundo, porque vivimos en un mundo bastante que, que a veces las familias no están siempre muy bien estructuradas y como que cuando vas allí, al principio todo parece muy bonito, ¿no? O sea, la amistad, el cariño, el supuesto amor que hay incondicional, ¿no? Todas estas cosas como que te llaman, como que te atraen, ¿no? Eso es, yo creo que es un poquito como la miel al oso, ¿no? Es la manera en cómo ellos atraen a las personas para acaramelarlas, por decirlo así. Entonces ya, bueno, con el tiempo, cuando ya empecé a ir mucho más adelante, porque no seguí yendo, evidentemente, cuando ya mi madre viajó al extranjero, yo con 14 15 años empecé a reunirme. Y me llamó mucho la atención porque, pues por eso, pues yo venía de una familia, la verdad es que bastante desestructurada y el hecho de tener una familia espiritual era algo que me llamaba mucho la atención, ¿no? Me parecía muy bonito porque todo el mundo le gusta tener pues un grupo que le dé cariño, que le haga sentirse que pertenece a algo, evidentemente, ¿no? Y bueno, pues fue un poquito así, con los años empecé a reunirme, a ser publicadora. Lo que pasa es que llegué a una edad en la que me empezaron a llamar la atención, pues evidentemente el reunirme con amigos, tenía 15 años, el que las chicas empezaban a hacer los quinceañeros, cositas así, y evidentemente pues te llama la atención porque evidentemente no puedes tener amistad con estas personas. ¿No? O sea, si tú estás mucho tiempo con alguien, al final como que esa persona hace que como que tu mente vaya a un sitio donde ellos no quieren que vaya, ¿no? Y por motivos de estos dejé de ser publicadora em, porque fui a un quinceañero y se enteró la congregación, o sea, todo el mundo, se enteró todo el mundo, ¿no? Ahí quedó un poquito eso, ¿no? O sea, he tenido como que épocas de estar y no estar. Entonces, como que me decepcionó mucho y bueno, estuve unos años sin reunirme por este tema porque como que me castigaron, ¿no? No, no, fue además como que un castigo muy severo, el hecho de que yo haya ido a un quinceañero, me hicieron sentir muy mal y evidentemente, pues eres una chiquilla, eres una niña con 15 años que quieres pues reunirte, salir con tus amigos y eso estaba mal, como comprenderás. Híjole, sinceramente es algo como wow. He escuchado muchas cosas y entre esto que me está contando es algo nuevo, porque sí sé que no celebran cumpleaños y que no celebran Navidad y muchas cosas más. Pero el hecho de que, ok, dice Raisa, voy a ir a esa fiesta y tomaron cartas en el asunto. O sea, no fue Sí, como que, lo hizo, desobedeció, qué mal, pero vamos, usted puede mejorar. No, hicieron un castigo. sí, sí, sí. Y en sí, ¿qué se basaba el castigo? En dejar de ser publicadora porque qué ejemplo daba yo a otras personas cuando les tenía que decir que ellos no podían hacer las cosas del mundo si yo estaba haciendo las cosas del mundo, que no era apta para dar un ejemplo a los demás. Estamos hablando de una niña de 15 años a la que le piden actuar como un adulto, ¿no? Ya eso de por sí, en aquel entonces no lo veía todavía. Yo, mira, ahora ya iremos hablando del tema, pero hasta hace recién, no mucho, realmente no me di cuenta de lo peligroso que era todo esto. O sea, tú tienes una idea, te meten tal idea en la cabeza que tú durante años te sientes tan minimizada, tan poco valorada, tan poquita cosa, que piensas que tu única manera de vivir una buena vida es estando allí, ¿no? O sea, te manipulan de tal manera que sientes y crees eso con veracidad, o sea, tú de verdad lo sientes, o sea, no es algo que digamos, bueno, yo creo que si hago esto voy a recibir una recompensa, no, es que realmente tú sientes que necesitas hacerlo para sentirte bien, para sentirte querida, ¿no? O sea, sientes que si no, no mereces ser querida por nada ni por nadie. ¿Sabes? Ahí llega la manipulación. De hecho, bueno, en este caso en el canal,
Israel y yo, que somos como los que lo fundamos, ¿verdad? Este canal, comenzamos y nos pasó algo similar, porque uno está dentro de la secta de los mormones, porque nosotros somos mormones. Sí. Y comenzamos así, y hay un líder mormón que él decía, un líder mormón a nivel mundial, como del cuerpo gobernante, y él decía, afuera de aquí, o sea, de los mormones, no hay dónde ir, no hay nada que hacer, no hay felicidad. Le venden esa idea de que solo dentro de la secta es donde uno puede ser feliz. Si uno sale, es pura destrucción, puro pecado, puro libertinaje, y en realidad no necesariamente, porque uno puede salir y yo no me considero el pecador más grande del mundo. Yo no creo que salí para libertinaje. Yo siento paz actualmente, siento felicidad. No fue la idea que me vendieron, de que solo ahí adentro. Y veo que es como un patrón sectario. De la misma manera lo hacen en los testigos de Jehová. Desde luego, es que es su método Soperani. O sea, ellos analizan cómo manipular a alguien, pero lo hacen de una manera tan sutil que todo parece poco peligroso, parece inofensivo y realmente están atacando de una manera tan brutal que la gente lo ve disfrazado de amor. Eso es lo más peligroso. Eso es lo más peligroso. Acaba de decir la palabra clave, disfrazado de amor. Es una manipulación, un control mental disfrazado de amor. No es amor, es un disfraz nada más, ¿verdad? Y es lo que tiene que hacer. Por ejemplo, hablamos mucho, Israel y yo, que las sectas tienen que tocar la puerta y presentar Jesús, Jesús, para que le abran las puertas. Pero ya cuando logran entrar a la casa, agarrar la confianza con la familia, ya sacan la verdadera doctrina. Por ejemplo, en este caso, no cumpleaños. O sea, usted fue a un 15 años y fue como que hubiese cometido el pecado mortal del mundo, el peor de todos. Y ya es un control donde ni siquiera celebrar en la familia. Pero yo tengo una consulta en este caso, y es una duda que he tenido siempre. Dicen que no se pueden mezclar con las actividades del mundo, pero tengo entendido, no sé si estoy equivocado, que cuando el esposo y la esposa, testigos de Jehová, cumplen, por ejemplo, un año, 2 años, eso sí lo celebran de casados. Sí, los aniversarios de boda sí que se celebran, de noviazgo no, pero de boda sí. Y en Entonces, ese bueno, caso, pues ajá, digamos, en ese caso, ¿por qué? Si es una actividad del mundo, ¿por qué si lo celebran? ¿Y por qué un cumpleaños, que también es una actividad del mundo, por qué no lo celebran? ¿Por qué uno sí y por qué otro no? ¿Cuál es la explicación? Pues mira, se dice que los cumpleaños no se celebran porque es como que te vanaglorias. Tú no puedes ser más que Jehová. Se supone que las personas que celebran su cumpleaños se creen que ese día es el más importante para ellos y como que se hacen dioses, ¿no? O sea, te venden el tema de que no, porque es como que estás haciendo idolatría a ti mismo, ¿no? O sea, te estás vanagloriando y la gloria solo es para Jehová. ¿Vale? Esa es la explicación más recurrente, ¿no? Y el hecho de que en la Biblia solo se habla de cumpleaños con hechos fatídicos, ¿no? O sea, hay ejemplos pues, de matanzas, tipo Juan Bautista, cositas así. Entonces, como que ya lo hilan con eso y es como, uff, pues es verdad, es que, ¿cómo voy a ser yo más que Jehová? No, no, es que eso es inadmisible. Una vez que te dicen eso, tú ya no puedes refutar, porque ¿cómo vas a decir que tú vas a ser más que Jehová? Evidentemente, no, mátame, sino aquí pisoteame como una cucaracha, ¿entiendes? O sea, olvídate. Entonces ya, ¿qué dices tú? Pues dices, bueno, pues sí, es verdad, vale, ya está, y ahí te quedas. Híjole, y en Porque el caso, digamos, de aniversario de matrimonio, ¿no sería también como vanagloriarse, como es un día dedicado para mi esposa, para mí, y como dejar a un lado a Jehová? pues no, no, es más, es que ni siquiera hablan del tema. Interesante, ¿verdad? Como que hay cosas que no les Como que, conviene, entonces bueno, no lo es hacen. aniversario y ya está, no dan más explicación sobre el tema.
O sea, como Eh, que le echan tierrita, como quien dice, y ya está. No se habla más de eso. Eso es otro punto interesante en las sectas, que uno no puede pensar, no puede cuestionar, porque de ese tema no se habla. Y eso lo vamos a hablar un poquito más adelante con respecto a por qué fue que decidió salir, ¿verdad? Sí, Pero sí. continuemos con la conversación. Ok, entonces fue al 15 años. Le Sí, hicieron la disciplina, por decirlo así, el castigo. sí, sí. Se sometió, me imagino, para poder continuar en las funciones de la organización. Claro, no, mira, yo la verdad es que como estaba en una edad muy difícil, pues conocí a un chico ya como que me salí, ¿no? Estuve unos años, la verdad que fuera de la organización, pero siempre pensando en que en algún momento de mi vida quería volver. O sea, esta idea no se me fue, ¿no? Me vine a vivir a España hace ya un poquito después, que yo llevo aquí viviendo más de 20 años. Y cuando me vine aquí, al poco tiempo de venirme aquí, conocí a una mujer que me conoció por la calle, ¿no? Yo sabía que era testigo, evidentemente los testigos se notan a distancia, eso es inevitable. Ellos tienen algo que tú sabes que son testigos y tú al haber sido testigo lo notas a kilómetros. Entonces yo sabía que ella era testigo, ella me empezó a visitar, así que es cuando empecé a volver, ¿no? Ya con 18, 19 años. Empecé a volver a esta secta, poco a poco, cuando conocí a mi expareja, que esa es otra historia también bastante enrevesada por la cual yo terminé saliendo. O sea, conocí a mi antigua pareja y empezamos a estudiar juntos la Biblia porque yo le dije a él, no, yo quiero que si tú y yo vamos a estar juntos, tú tienes que estudiar la Biblia porque si no, yo no puedo estar contigo. O sea, porque tú tienes esa idea de que si alguien va a estar contigo es para toda la vida, además, porque ya sabes que ellos, el tema del divorcio no es algo a menos que haya un adulterio o muerte, no se puede ver, ¿no? O sea, no se puede hacer nada. Entonces yo decía, bueno, pues si yo voy a empezar a estudiar la Biblia, no puedo tener novio, o sea, no puedes tener un novio sin realmente planes de casarte. ¿No? O sea, los dos estudiamos, él empezó a estudiar la Biblia por mí, no porque realmente quería. Y bueno, empezamos a estudiar la Biblia y al poco empezamos a sentir pues ya presión por el tema de que no podíamos estar sin casarnos y estudiar. O sea, que no vais a progresar porque no estáis casados, ¿no? Y era como, tengo 19 años, ¿sabes? No pienso en casarme todavía, ¿no? Pero claro, llega un momento en el que sientes tanta presión que cedes y te casas, ¿no? Casarte con 20 años o poco más, pues hay gente que sí, supongo, ¿no? Aquí, bueno, y en muchos sitios yo creo ya hay una mentalidad muy distinta. Realmente las mujeres preferimos vivir un poquito más nuestra vida, y luego ya si quieres tener una familia o casarte, pero con 20 años no tienes la capacidad mental para casarte, eres muy joven, tienes muchas cosas que vivir, mucho que conocer, pero bueno, cuando estás ahí, pues al final nos vimos presionados y al final nos casamos, ¿no? Y fue un matrimonio fatídico, tengo que decirte, fue un matrimonio muy, muy devastador, que terminó muy mal, porque estábamos realmente solo por la congregación, ¿sabes? Y yo creo que no somos la primera pareja que pasa eso, o sea, esto es bastante común. Sobre todo, yo recuerdo de más pequeña ver parejas de jovencitos que a lo mejor ella salía embarazada y decía, no, es que si queréis estudiar, pues tenéis que casar con 16 17 años. Imagínate, al final terminas divorciado porque con esa edad no puedes casarte, es que no tienes una madurez mental para casarte, ¿no? Y bueno, intentas, pero Como digo, en las sectas es muy común. Siguen el mismo patrón. Por ejemplo, en mi caso, yo fui misionero mormón de 18 a 20 años y la presión ahora lo han cambiado, han modificado un poco, han sido más flexibles, pero en mi tiempo era, como termina uno de ser misionero a los 20 años, casarse.
casarse, 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 y la presión hace que uno lo haga, y lo hace con muchas veces, a veces, muy pocas veces es con la persona indicada, pero la mayoría de las veces es con la persona equivocada por la presión. Y uno tiene que ir solamente por el qué dirán de los líderes, qué dirán de los hermanos y qué dirán de la organización de Jehová o la organización de Dios, ¿verdad? Y esa presión sectaria lo hace a uno cometer tantas cosas tontas que después vienen consecuencias, ¿verdad? Donde la secta no va a decir, ¿en qué le podemos ayudar? No, lo que van a buscar es criticar, juzgar y querer someterlo a uno más. ¿Cómo resolvió ese caso en particular? Pues mira, yo estuve a lo tonto 10 años con esta persona. 10 años que no fueron fáciles. Ya te digo que él se notaba que estaba, yo llegué a ser precursora regular, es más, estábamos en una congregación de habla rumana, de habla extranjera. Yo aprendí el idioma de él para poder predicar a las personas, pues evidentemente de habla extranjera. Pero él era como que siempre tenía que estar detrás de él para que él se preparara las reuniones, porque evidentemente es una vida muy ocupada. Tú tienes que prepararte reuniones, prepararte predicación, si tienes un trabajo, organizarte con todo, ¿no? Es como que te, te meten tanto ahí que tú no tienes tiempo ni de pensar. O sea, yo, o sea, como aprendí, tenía que aprender un nuevo idioma, me tenía que preparar 2 horas diarias todos los días, porque tenía que leerlo en un idioma y luego en el otro, y preparármelo en los dos idiomas, ¿no? O sea, y leer la Biblia todos los días, y prepararte para la predicación, y prepararte los comentarios en el otro idioma. O sea, había mucho, mucho trabajo. Entonces, como que yo sentía que tenía que obligarlo a él un poco a que él siga ese patrón, ¿no? O sea, porque él estaba ahí por mí, no porque realmente quisiera estar. O sea, con los años se vio eso, ¿no? Eh, pues muchas veces intenté divorciarme y yo tenía la certeza de que decía, no, no, bueno, van a venir los ancianos porque cuando tú decides divorciarte, vienen los ancianos a tu casa para hablar del tema, ¿sabes? Tú no puedes decir, mira, voy a ir a pedir el divorcio y ahí queda. No, no queda ahí. Ellos vienen, te meten la charla de qué piensa Jehová sobre el divorcio y toda tu idea se te viene abajo. Ellos te dicen, no, nosotros no te vamos a obligar a que no te divorcies, pero queremos que sepas qué es lo que piensa Jehová sobre el tema. Y todo tu pensamiento, tu deseo de salir de un sitio en el que no eres feliz, se viene abajo, ¿no? ¿Por qué? Porque quieres agradar a Jehová, evidentemente. Como lo someten prácticamente a que uno esté dispuesto a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir por el Dios que la organización le está presentando. Un Dios distorsionado, pero uno cree que es el verdadero. Entonces estar Claro, dispuesto a sufrir por ese Dios, no ser feliz por ese Dios. por ese Dios. Puro masoquismo, por decirlo así. Sí, sí, mira, es una pena porque conozco más de un matrimonio que no se quiere, de verdad, pero lo he visto, o sea, muy de cerca, que dice ya sus hijos han crecido, ya están grandes, casi no se soportan, pero como no hay motivo, pues no queda de otra, ¿no? Y es triste, es muy triste perder tantos años de tu vida, sobre todo cuando eres joven o cuando no lo eres, da igual, perder tantos años de tu vida porque te piensas que no quieres desagradar a un Dios que realmente no sabes si es así o no. Soy una mujer creyente, evidentemente, pero no creo que haya que seguir todos estos patrones, ¿no? Que piden esta secta, evidentemente. Eh, pero no se puede vivir en un matrimonio infeliz, en una relación en la que ya las personas no hay respeto o no se quieren o están simplemente por estar, por agradar a Jehová, porque puedes perder tus privilegios, evidentemente, ¿vale? Divórciate, tú verás, pero evidentemente vas a perder tus privilegios. Si eres precursora, ya no vas a ser precursora. O sea, ya no se te van a dar ciertos privilegios que tenías antes, como que de hacer ciertas asignaciones o cositas así, ¿no? Cosas que como que tú parece que no, pero cuando estás allí te duelen. O sea, realmente te castigan, ¿no?
Dice, no, no, es una muestra de amor hacia Jehová. El castigo lo hacen como muestra de amor hacia Jehová, hacia nosotros, para hacernos ver de que nos estamos equivocando con amor, evidentemente. ¿Eh? Con amor, que no venga, esa palabra siempre está ahí. No, no, pero esto es con amor por parte de Jehová. Y siempre está ahí la palabra esta. Es increíble. Bueno, ese tipo de amor yo creo que es un amor tóxico, mejor no tenerlo. Mejor no tenerlo, claro que sí. Y cómo se llama, y como te digo, evidentemente muchos matrimonios se ven en eso, al final, pues con el tiempo pasa, me pasa algo muy, muy gordo, y es que tengo que retornarme a mi país, tengo que regresar a mi país porque mi padre fallece, bueno, estaba a punto de fallecer, ¿no? Yo me fui, y cuando me fui, me pasó una cosa que a lo mejor le pasa a más de una persona, y es que al no estar cerca de mi pareja, que era entonces, me sentí libre. A pesar de que aún me seguía reuniendo porque mi familia allí, no toda, pero alguna de mi familia aún es testigo allí. Aún a pesar de que me reunía y a veces salía a predicar, eh, yo me sentí fuera de mi jaula. No tenía esa presión de aquí ya, porque la presión sobre todo estaba aquí. Y decidí terminar mi matrimonio, ¿no? O sea, ¿cómo se llama? Me volvió un poquito como que, esto es como que cuando sales de una jaula, pues te alocas un poco, evidentemente, ¿no? O sea, evidentemente sí, sí, cometemos errores. Me vi con una persona con la que no me había visto hace mucho tiempo, aunque no tenía pensado realmente tener nada serio con esa persona porque yo iba a regresar, mi familia está aquí, mi familia importante realmente está aquí, ¿no? Eh, pero, claro, eso fue como que una excusa para yo poder tener la razón idónea de terminar mi matrimonio. O sea, yo quería, o sea, mi mente decía, tienes que buscarte algo para que tu matrimonio se pueda romper y no te digan, y no te digan, no, no puedes romper tu matrimonio. Había intentado romper tantas veces mi matrimonio y no había podido, que había encontrado la excusa perfecta para romperlo. Y era evidentemente, sí, le fui infiel a mi pareja, pero con el tiempo me di cuenta que no le fui infiel porque quisiera en sí, o sea, quisiera tener una vida con esa persona, simplemente porque estaba buscando el motivo para poder romper esto, ¿no? Y fue todo muy heavy, porque cuando volví, el comité evidentemente me llamaron para hablar con ellos por lo que sucedió. Y aquí viene lo gordo, porque eh, me preguntaban detalladamente qué es lo que había hecho. Creo que ya, seguramente has hablado con otras personas sobre esto, cuando va a haber una expulsión, ¿no? O sea, es muy embarazoso. Esto es como que están dos ancianos ahí y te están preguntando una y otra vez qué es lo que ha pasado, constantemente, muy vulnerable. O sea, me siento como que estás pidiéndome que me desnude y te diga todo lo que he hecho, con una manera muy gráfica, porque te lo piden así, todo muy gráfico, y te lo piden que lo cuentes varias veces y varias veces. Y es horrible, ¿verdad? Esto. O sea, yo no sabía, yo salí de muy mala manera de ahí porque como que reventé, ¿no? Estaba como que ya está, ya, ya. Me habéis preguntado, pues si me queréis expulsarme porque de verdad no puedo más, ¿no? Es muy... Hay, digamos, en este caso no vamos a entrar en lo que es juzgar, ¿verdad? Porque eso no nos corresponde a nosotros. Mm, Es más que todo para que la audiencia pueda ver lo que causa en la secta tener una persona con tanta presión, querer tenerla casada a la fuerza por la misma presión de la secta, que a veces la persona busca vías alternas para poder sentirse libre de esa presión. Y a veces cometen o cometemos errores que no vamos a juzgar, ¿verdad? No vamos a juzgar, no nos corresponden, pero cometemos errores y para poder ser libres de esa presión que tenemos. Después ya viene la hora de que los líderes, como se creen todos poderosos, con su corbata, su camisa de color o color blanco, y los llaman a la oficina y se quieren creer como dioses,
y quieren detalles de todo, al pie de la letra. Y eso es enfermizo. Sinceramente es muy traje y de un puesto de liderazgo en una secta. ¿Qué opina usted al respecto? Pues mira, en su momento no lo ves, ¿no? Porque aún después de eso, yo con el tiempo quería volver, o sea, porque aún a pesar de todo eso, tú has pasado toda tu vida en esta secta y tienes tal manipulación en tu vida que tú crees que solo vas a ser feliz estando allí, ¿no? Como ya habíamos dicho antes. Para mí fue muy difícil, o sea, el seguir hacia adelante, el pensar, aún así yo seguí con mi vida, ¿no? Con todo esto, para mí, aunque fue difícil, dejé muchas amistades fuera. O sea, fue muy duro, porque te lo digo, hay personas con las que me encuentro en el trabajo a diario. Bueno, ahora no estoy, pero cuando vuelvo a trabajar, hay una persona en concreto en la que está en donde yo trabajo, con la que me conozco desde que tengo 18 años. Voy a ser 37 actualmente. La conocí antes de ser testigo y para mí era una amiga excepcional, ¿no? A la que he querido como una hermana y el verla a diario y que no me hable porque siente que va a defraudar a Jehová si me habla, es duro. Con el tiempo vas asumiéndolo, pero no te deja de doler. O sea, el dolor está ahí. Y me duele con ella porque la veo. Tengo evidentemente otras personas con las que he tenido mucha amistad también y evidentemente te duele, pero con ella se nota más, ¿no? Y son cositas así que te van doliendo con los años. Yo seguí mi vida con los años y aún así quería volver, a pesar de que ya tenía mis niños, quería volver, eh, pero luego hubieron cambios en la congregación. Como sabes, no sé si te has enterado, que hace no mucho hubo cambios. Y eso despertó algo en mí, algo que pensaba que no iba a pasar nunca, ¿no? El tema ¿cómo se llama? De que ahora las mujeres podían ir con pantalón. Mira, me llamó mucho la atención porque al ser publicadora, al ser precursora, sabes tú que haces muchas horas. Aquí, en España, en invierno hace mucho frío. Aquí llegamos a los 0 grados, a los -4 grados, en pueblos en los que íbamos con otras hermanas a purificar desde muy temprano y pasábamos mucho frío, ¿no? O sea, era como que, wow, qué raro que haya habido ese cambio, ¿no? Que ahora los hombres puedan llevar barba y que pueda saludar sí, y que pueda saludar a los expulsados, sobre todo para invitarlos a la conmemoración. No lo olvidaré nunca, yendo a la tienda con mi niña pequeña, embarazada de mi hijo pequeño, eh, se me acercó uno a invitarme a la conmemoración y yo le dije, mira, no me interesa porque dice, sí, sé quién eres, por eso te hablo, me dijo, no se me olvidará nunca. Y quiero invitarte a las reuniones, a la conmemoración. Mira, este acto hizo que que yo me diera cuenta de lo manipulada que había estado toda la vida. Diciendo, ¿cómo es posible que durante tantos años esta gente haya tenido las normas tan claras, pero ahora cuando están perdiendo súbitos, digan que se puede saludar a los expulsados? Me entró tal coraje que empecé a analizar todo y es ahí, solo ahí, tantos años después, cuando me di cuenta de lo peligrosa que era esta secta. O sea, en todos estos años yo no veía el peligro, o sea, no veía esa maldad que había. Realmente lo digo en mis vídeos, yo no voy en contra de los testigos, es más, conozco muchos con los que me he llevado muy bien, que ahora no me pueden ni ver porque yo vivo en una ciudad que no es muy grande y la mayoría ve mis vídeos. Porque han parado a mi esposo a decirle que por qué hago yo esos vídeos, ¿no? O sea, evidentemente.
Así que me los encuentro mucho, cerca de mi casa además. Así Quizás que, no recibe el adjetivo de por apóstata resentida. claro, no dicen que he hecho mucha mierda, evidentemente. Sí, ellos hablan entre ellos mucho, ¿no? O sea, ya te digo, es una ciudad pequeña, no es una ciudad muy grande y aquí todo se sabe, ¿no? Entonces, bueno, pues ya te digo, alguna vez le han parado a mi marido y le han comentado porque no podían evitarlo, ¿no? Era una persona muy cercana a mí, y evidentemente. Y como lo digo, no estoy en contra de ellos, al contrario. Yo creo que es que se hacen esta clase de vídeos para que la gente sepa que incluso ellos mismos están manipulados. Si tú durante tantos años, hasta que no pasa algo, no te das cuenta, porque a veces simplemente tiene que pasar algo muy pequeño para que como que se te encienda eso y dices, Dios mío, ¿qué he hecho toda mi vida? Recuerdo una cosa cuando era precursora, antes de que me fuera, poco antes de que me fuera a mi país a despedirme de mi padre, que le decía a un anciano, digo, ¿cómo puede vivir la gente en el mundo sin esperanza? Y él me decía, es una pena, pero es así. No me olvidaré nunca de eso. Y me doy cuenta ahora de que vivo en el mundo y no soy una persona infeliz. Tal vez no sea la persona más feliz del mundo porque nadie es más feliz en el mundo. Evidentemente todos tenemos buenos momentos y malos momentos, pero me doy cuenta que el estar en el mundo, por decirlo así, no es, yo creo que ellos lo ven como que es tipo Sodoma y Gomorra, ¿no? Como que tú vives en un libertinaje, tú vives, perdona, yo soy una mujer que trabaja, que mi marido, somos una familia normal y corriente, ¿no? Que tenemos niños, los llevamos al colegio, los llevamos al... No estamos aquí haciendo orgías o cosas. Vamos a ver, ¿sabes? ¿Entiendes lo que te digo? No hay un libertinaje aquí de que cada familia hace lo que le da la gana, también te lo digo, pero Pero esa es la idea que venden dentro de la organización, que el claro, que sale es que quiere hacer eso, y no es claro, cierto. claro. Luego te meten la idea también de que, claro, tú tienes que enseñar a tus hijos que el único tesoro que les puedes dar en la vida es el amor de Jehová, ¿no? Eso es lo que te dicen. Es el mayor regalo y el mayor tesoro. Y yo como madre pienso que el mayor tesoro y el mayor regalo que les puedes dar a tu hijo es la atención y el amor de una familia, ¿no? O sea, no hay nada más, no hay dinero, no hay predicación, no, nada más que tu tiempo y tu dedicación y tu amor. O sea, un amor que no humilla, un amor que no te hace sentir menos, porque allí el que tú sientas amor por Jehová significa que tienes que aceptar que no eres ni un granito de arena, ¿no? O sea, tienes que verte así para ser feliz y realmente no es así. Eso es con lo que te das cuenta con los años y cuando tienes hijos, ¿no? O sea, tú quieres que tu hijo se sepa valorar, se sepa amar para que otra persona no lo minimice. Porque si tú ya aprendes, le enseñas a tu hijo a hacer poquita cosa, se va a pensar que con el futuro no merece tener nada bueno, ¿no? Que cualquiera que lo ame, por mucho, muy mal que lo trate, tiene que aguantarse porque es poquita cosa. Y es que el asunto está en que las sectas venden un Dios dictador, y el dictador quiere que sus súbditos, los que están por debajo, se sometan a él, sea bueno o sea malo su decisión. Eso es una dictadura eterna, por decirlo así, y eso es lo que nos ofrecen las sectas. Por suerte, muchos hemos abierto los ojos y muchas personas siguen abriendo los ojos. Darse cuenta que ese Dios no es un Dios sano. Ese Dios que presentan las sectas es un Dios tóxico, como dije anteriormente, ¿verdad? Y ahora viene el valor de poder salir de allí. ¿Cómo tomó usted ese valor? Pues como te dije, como te comenté, ¿no? El hecho de que cuando ya yo terminé con mi pareja, eh, el hecho de sentirme oprimida, y el buscar esta excusa es lo que me hizo salir, aún así, queriendo seguir volviendo, el hecho de querer de seguir allí, o sea, porque yo pensaba aún así que solo iba a ser feliz y que quería que mis hijos fueran felices estando allí, aún tenía esa mentalidad. Pero se me fue la mentalidad cuando hubo los cambios.
Yo creo que ese fue como que la bomba, ¿no? El hecho de que, ¿qué pasa? O sea, toda la vida nos has enseñado una cosa y ahora de pronto Jehová ha cambiado de opinión. ¿Cómo sabes tú que Jehová ha cambiado de opinión? ¿Qué pasa? Yo además lo dije muy irónicamente en un vídeo. ¿Qué pasa? Jehová os ha enviado un WhatsApp al cuerpo gobernante. Además, lo dije así un poquito, ¿no? Fui muy irónica en mi vídeo y porque, mira, vendían esto con tanta firmeza. O sea, el hecho de que una mujer tuviera la falda en la rodilla, de que el hombre tenía que ir muy bien, de que no se hablara por nada del mundo, o sea, eran normas tan estrictas que las incumplieran, por decirlo así, era demasiado raro, ¿sabes? Era demasiado, ¿cómo perdonas? Es como que no te cuadra nada, no te cuadra nada. Tú dices, no, 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 aquí algo está pasando. Ellos no pueden tomar una decisión así por, no, es que es por inspiración. ¿Qué inspiración? Vamos a ver, son decisiones muy drásticas. No estamos hablando, ellos van cambiando de opinión, sus entendimientos con los años, ¿no? Pues miremos, el cuerpo coordinante ha entendido que ahora esta historia tiene esta idea, no la otra, ¿no? Pero estamos hablando ahora de normas muy a rajatabla que se seguían. Cambiarlas del golpe es algo brutal. El asunto allí es muy interesante porque utilizan la nueva luz, ¿verdad? Supuestamente como justificación y que el cuerpo gobernante tiene un nuevo entendimiento al tener mayor luz. ¿Qué sucede con las personas? Por ejemplo, digamos en el caso del ostracismo, hace 20, 30 años atrás, que definitivamente sus familiares no hablaban con él para nada, caían en depresión y decidía quitarse la vida de esa persona por la misma depresión, por la regla tan estricta. Y hoy día ver que esa regla fue modificada por nueva luz, entre comillas, no pide el cuerpo gobernante disculpas ante esos familiares que sufrieron por la pérdida de ese ser por una regla que realmente no era luz, era una oscuridad. No, no piden disculpas a ellos. No. Es eso lo que tanto yo creo que a muchos, es más bien muchos vídeos en los que hablaban justo sobre esto, ¿no? O sea, yo creo que esto es lo que más nos afectó a muchos, o sea, lo que nos hizo como que esto no está bien, ¿no? Evidentemente. Eh, Sufrimos mucho, estamos tan metidos allí que cuando tú sales pasas años sintiéndote solo, ¿sabes por qué? Porque todo tu círculo son ellos y tú fuera no tienes a nadie, ¿no? O sea, yo recuerdo a volver a hablar con una amiga con la que llevaba años sin hablar porque ella no era testigo, con la que yo me conocí desde que tenía 18 años y dejé muchos años de hablar con ella. ¿No? Ahora he vuelto a hablar con ella, pero evidentemente fue como que mi única fuente fuera aparte de mi madre y mis hermanos. O sea, no tenía a nadie. O sea, te sientes tan sola, tan triste y deprimida y que de pronto vengan y ahora te hablen. O sea, la pasas tan mal, o sea, es tanta la depresión, el sufrimiento, porque realmente lo pasas mal. O sea, tu vida ha estado metida allí, o sea, todo tu pensamiento, tu forma de vivir, todo en ti ha estado metido ahí dentro. Y cuando ya no estás ahí dentro, eres como que vulnerable a todo fuera, ¿no? O sea, la soledad es lo primordial, ¿no? Y se supone que no te pueden hablar, no te pueden decir nada. La que era mi mejor amiga lloró porque sabía que no me podía volver a hablar nunca. O sea, ella era una precursora con la que yo pasaba horas y horas y horas y horas. O sea, pasábamos muchas horas. Habían 70 horas al mes que teníamos que hacer. Imagínate, la mayoría de horas las hacíamos juntas. Pasábamos mucho tiempo juntas. Y yo no he vuelto a hablar con ella desde hace ya más de 7 años. Entonces, para mí fue muy doloroso, muy doloroso el que yo no pudiera tener contacto con estas personas a las que yo quería tanto, porque yo quería mucho a estas personas, evidentemente, y que de pronto ahora digan, sí,
ya le podéis hablar. Te da mucha rabia, te sientes indignada, ¿no? O sea, como tú dices, muchos hijos han sido echados de casa por sus padres y luego lo peor es que saltan y dicen, no, no decimos que los padres no pueden hablar con sus hijos y eso es mentira, ¿no? Hay padres que sí hablan con sus hijos a espaldas de la congregación, ¿eh? ¿Por qué? Porque a veces el amor de un padre puede más, ¿no? Evidentemente, ¿no? Pero hay padres que están tan metidos que no lo hacen, ¿no? Hay familias que te dan la espalda y que no te hablan y en mi caso no fue del todo así con mi familia, pero sí con mis amigos más cercanos. Imagínense una madre, digo en este caso una madre, ¿verdad? Pero también el padre, pero ubicamos una madre, sufrir de ver que tiene que mandar fuera a su hijo porque fue expulsado, que no puede hablarle, que no puede contestarle un mensaje de texto, ni una llamada, y sufre muchos años porque es por la separación con su hijo. Ojalá sea su único hijo, peor todavía. Y pasan los años y el cuerpo gobernante viene y dice, ups, creo que nos equivocamos y tenemos una nueva luz. Sí pueden hablar con sus hijos, sí pueden saludarlos. ¿Qué puede pensar esa madre? Tantos años de sufrimiento para nada, Claro, por un error de interpretación, por decirlo así. claro, es que tú te imaginas, o sea, has roto, es que tú dices, bueno, pero eso es un cambio para bien, ¿vale? Lo dicen, ¿no? Ahora ya puedes. Tú has hecho que yo rompa una relación, da igual, padre, hijo, madre, hija, hay una unión ahí, eso es un vínculo que ninguna secta debería de romper. O sea, el amor que hay de los padres hacia un hijo, tú no puedes venir a decir y decir, no puede haber más contacto porque tu hijo no quiere hacer lo que tu congregación dice. O sea, no puede haber nadie en el mundo que te diga realmente cómo tiene que vivir tu hijo. O sea, él tiene que decidir. ¿Qué pasa si se bautiza con 10 años? ¿Cómo le puedes obligar a hacer toda una vida a un testigo cuando un niño de 10 años no puede decidir si quiere toda la vida servir a un Dios? Se supone que solamente quiere un servicio completo para él. Con 10 años no Un puede niño de 10 años no hacerlo. entiende, no entiende, no tiene la edad para entender. Claro que no, pero es que vamos a ver, si tú cambias de entendimiento y cambias de decisión a cada rato, ¿por qué los demás no pueden cambiar de decisión? Si cambian de decisión, son castigados o expulsados. Pero si tú cambias de decisión, no pasa nada. Eso no se puede, evidentemente, ¿no? No, no, no es Pero, justo. pero ellos, al estar sentados en su trono, entonces creen que ellos pueden hacer y deshacer, porque saben que tienen un grupo que están ciegos, dispuestos a seguirlos y a obedecerlos. Y muchos no cuestionan. Hace poco yo fui a una reunión para grabar, escondido, y estaban hablando sobre que venían cambios que los miembros de la congregación no deben cuestionar esos cambios, no deben criticar a los líderes por esos cambios, que solamente deben obedecer esos cambios. O sea, más claro no puede ser secta. O sea, es clarísimo. ¿Cómo no lo pueden ver? Yo estaba ahí, yo decía en mi mente, No, esto es una secta. ¿Cómo no no, pueden verlo? no lo ven. Te anulan. Te anulan de tal manera que dejas de pensar por ti mismo. Es más, cada vez que vas a tomar una decisión, llamas a los ancianos para preguntarle si lo que vas a hacer está bien, ¿no? O sea, te anulan completamente. Todo tiene que ser basado en lo que dice la Biblia, en lo que dicen sus libros, que se supone que son basados en la Biblia según su interpretación. Todo lo tienes que basar en eso, ¿no? O sea, te anulan de tal manera que ya te digo, no puedes pensar por ti mismo. Y eso, como que tienes que obedecer porque sí, es que no tiene, no hay un razonamiento lógico para eso. Dice un líder mormón hace años, dijo así, si lo que nosotros enseñamos es erróneo, ustedes deben obedecerlo, aunque sea erróneo.
porque Dios va a ver que ustedes están siendo humildes al ser obedientes. Y en mi mente, y yo, ¿qué? O sea, aunque sea erróneo, tengo que obedecerlo. Está, o sea, eso está loco. Está loco. Por ejemplo, el caso de las transfusiones de sangre, que es un tema muy conocido en los testigos de Jehová. Hoy día, digamos que Raiza es fiel testigo de Jehová hoy, 2025. Tiene un hijo, sufrió un accidente. Quiera Dios, nunca suceda, ¿verdad? Pero aquí es un ejemplo. Y sufrió un accidente y está muy grave y necesita una transfusión de sangre, sí o sí, para salvarse. Y Raiza dice, no, yo voy a ser fiel a Jehová. Y su hijo muere. Y que se dé cuenta que en 5 años el cuerpo gobernante diga, en el 2030, eh, tuvimos una nueva interpretación, una nueva luz, un nuevo entendimiento y comprendimos que sí se pueden hacer transfusiones de sangre. ¿Quién le devuelve la vida a su hijo? Claro. Claro, eso es un tema tan delicado porque ahora hay un nuevo cambio con eso también. No es que me haya enterado mucho, pero sé que ahora hay opciones de tratamientos optativos en las que no aceptas en sí la sangre, sino sus componentes, ¿no? Antes era como que no, es que no está bien, con el tiempo fue, bueno, esto es según la conciencia, ¿no? Y ahora como que están empezando a ser más permisivos, no con la sangre en sí, pero sí con sus componentes, ¿no? Y entonces mucha gente decía, ¿qué pasa con toda la gente que ha muerto por no recibir transfusiones? No, o sea, estamos hablando de qué pasa, vas a dejar morir a tu hijo, ¿de verdad? Porque, porque te están diciendo, porque es que ni siquiera sabes si es realmente Dios quien dice que no puedes hacer esto, o sea, lo están diciendo ellos, ¿cómo sabes tú que esto viene de donde tú crees que viene? Vamos a ver, o sea, yo creo que nadie en su sano juicio deja morir a su hijo, ¿no? Eso ya tienes que tener un lavado de mente criminal, porque ¿quién deja morir a su hijo? Que hay de todo en el mundo, como se sabe, ¿no? Pero, como tú dices, ahora que se están permitiendo más cosas, toda esta gente que ha muerto, ¿quién responde por sus vidas? Y es muy triste. Oye, y no soy profeta, no soy nada por el estilo, pero acuérdense esas palabras. No va a haber, cuando se diga eso, que el cuerpo gobernante ya diga, y no está muy lejos, que acepte las transfusiones de sangre, no va a haber nadie que pida una disculpa por todos los que murieron creyendo ese error. No va a haber. No, Y esto es lo que da más cólera, porque ¿cuántos padres han sufrido por la muerte de hijos? O hijos han sufrido por la muerte de sus padres al abstenerse de las transfusiones de sangre. Ojalá que cuando se ese cambio se puedan abrir muchos ojos. Y creo que va a pasar mucho. Muchas sí. personas que tengan ese dolor van a abrir sus ojos y van a decir, híjole, tuve que llegar a esto para entender que aquí hay una mentira. Ojalá que sean muchos los que puedan para lograr ver el error que hay en esa organización y en muchas otras que son sectas completamente. Ahora, Raiza, ¿qué hizo que usted dijera, bueno, yo me salí, ya encontré el error, aquí yo no vuelvo? Podía seguir su vida normal, común y corriente, y como la tiene actualmente, ya, ser feliz, se dio cuenta que la felicidad no dependía de estar ahí adentro, puede encontrar felicidad afuera, pero ¿por qué empezar a grabar videos? Pues yo creo que en un principio fue por el tema de la indignación. En principio te sientes indignada. Yo creo que casi todos empezamos un poquito así, ¿no? La indignación de sentirte engañada, de sentirte manipulada, hace que, pues como que tú expreses. Las personas somos seres que necesitamos que se nos escuchen, ¿no? Y luego con el fin de ir informando, ¿no? O sea, de- sobre todo porque ves comentarios en los que tú dices en su momento yo fui igual, ¿no? Como tú dices, cuando hay cambios tan drásticos y tal, ellos mismos se excusan diciendo, es que el cuerpo gobernante son humanos y también fallan, ¿no? Y los excusan así, pero los excusan de una manera brutal.
Y cuando tú dices, bueno, yo no voy a hacer más vídeos, y luego te sale otro comentario, ¿no? Porque se supone que son seres de paz y luego echan más veneno que cualquier serpiente. ¿No? Entonces, yo creo que empiezas más por indignación. Casi todos empezamos un poco por la indignación de sentirnos engañados, manipulados, el dolor que nos hace sentirnos rechazados en cierto momento, nos hace el expresar nuestro dolor y luego el querer informar, el querer hacer ver a la gente cómo son las cosas realmente, ¿no? O sea, yo en algún momento he contado un poquito mi historia por encima, eh, hablando sobre cómo empecé, cómo terminé y tal, y haciendo ver pues realmente un poquito cómo van las cosas allí, cómo van poco a poco manipulando a la gente, cómo te atraen y cómo puedes llegar a salir, ¿no? O sea, yo no soy una persona que, mucha gente yo sé que busca datos, investiga mucho y eso me parece muy bien. No, no me dedico a ello en general, la verdad, porque no me da tiempo, sinceramente. Pero aún así, mirando un poquito por encima las cosas, te das cuenta de que hay mucha falsedad. ¿No? Hay mucha mentira, mucha manipulación. El hecho de que a mí me molesta mucho que lleven a los niños a predicar. No, tengo hijos. Y escúchame, y coincido a veces con algún testigo que conozco hace muchos años y tienen a sus hijos 10 15 minutitos mientras la otra hermana está predicando a uno de un banco que está allí en el parque. Y el niño aprovecha como loco a jugar ese ratito que tiene porque luego se tiene que ir a predicar. Y eso no es vida. ¿Eh? Empecé sobre todo a hacer más vídeos por eso, porque veía que los niños no tenían vida y me daba mucha pena, ¿no? Los niños tienen que ser niños y no tienen que estar yendo a casas de extraños, porque tú no sabes detrás de una puerta lo que hay, ¿sabes? Es Es, muy peligroso. eso es muy cierto, porque ponen en riesgo a los niños. ¿Y después qué? El cuerpo gobernante a pedir disculpas por eso. Nada. Ellos hacen las de Poncio Pilato. Se lava las manos, nada más, ¿verdad? Ahora, ¿en dónde podemos encontrar a Raiza? Las personas que quieran seguirla, ver sus videos, comentarlos, ¿dónde podemos encontrarla? Bueno, pues mira, yo tengo una página en TikTok en la que suelo responder algunos comentarios, a veces hago algún vídeo sobre algún tema que sale, si hay algún cambio y tal, y cuando la gente pues a veces tiene curiosidades, pues yo les suelo responder con un vídeo, así que si en algún momento alguien quiere contactarme por TikTok, podéis hacerlo en cualquier momento y yo siempre que puedo pues voy respondiendo a los comentarios y tal. Intento interactuar un poquito con la gente según lo que yo pueda. Así que cuando queráis. Ya sabéis que no me dedico en plan estricto solamente a esto, pero de vez en cuando sí que estoy algo presente por aquí. ¿Y cuál sería el nombre, digamos, de la página en TikTok para poder encontrarla? Pues te lo digo, mira, ahora mismo, fíjate tú que lo cambié no hace mucho, entonces, a ver, espérate que te lo digo. Mira, el nombre es RZ-LIA 2020. Es un poquito, es una abreviatura de mi nombre y el de mi hija. Así que si queréis podéis encontrarme en TikTok por RZ-LIA 2020. Si queréis, y estoy allí, me podéis seguir o podéis ver algún vídeo mío cuando queráis, que yo estoy ahí para responder algún comentario si queréis, si queréis alguna información, estoy allí disponible. Y ya Listo. está. Entonces, toda la audiencia, vamos a TikTok juntos, buscamos RZ-LIA 2020. Así es, Sí, ¿verdad? sí, 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 sí. Y empezar a seguir a Raiza en este trabajo de activismo que es muy bueno. Muchas gracias por lo que hace. Realmente este rato fue muy agradable. Espero que se haya sentido igual, ¿verdad? Sí, claro. Y, y que no sea la primera vez que la tengamos aquí. Podamos más adelante ponernos de acuerdo y un tema específico, hablar sobre ese tema. Pues ha sido un placer y pues eso, cuando queráis podemos volver a hablar de algún otro tema, por mí perfecto. Siempre que sea para información pública y que ayude a la gente, aquí estoy.
Entonces, perfecto. Raiza, muchas gracias. Gracias a la audiencia por estar siempre aquí fieles con nosotros y sacar un ratito y vernos, y los que comentan, los que comparten, los que nos dan like. Esto lo hacemos con mucho amor para poder ayudar a que las personas abran sus ojos y se den cuenta que están en sectas y que enseñan doctrinas peligrosas. Así que chao y hasta la Adiós. próxima. Hasta Chao, la chao. próxima.